Bienvenido a la base de datos Didavisión. A partir de este momento, su televisor está conectado a nuestros circuitos. Información solicitada: los cometas. Su petición se está procesando en nuestro ordenador central. Entramos en el archivo de astronomía. Desde la antigüedad se conoce a los cometas, esos cuerpos errantes que cruzaban nuestro cielo, ofreciendo uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza y a la vez sembrando el pánico entre la población, que no comprendía que se trataba de objetos inofensivos, aunque muy vistosos. Por el contrario, pensaban que eran signos de mala suerte y que traían consigo grandes desastres y epidemias. Los científicos de hoy en día consideran que los cometas son cuerpos muy interesantes, ya que apenas han sufrido variaciones desde su formación. Por eso se piensa que su estudio podría aclarar algunos puntos sobre el origen del sistema solar, del universo y quizás de la materia misma. Los cometas. La teoría más aceptada sobre la composición de los cometas afirma que están compuestos principalmente de hielo y partículas de polvo. A medida que el cometa se va acercando al Sol, el hielo pasa al estado gaseoso y se liberan las partículas de polvo que con el empuje del viento solar forman la cola del cometa. Cuando se acerca al Sol, libera más gas y más polvo, y se le ve más grande y más brillante. Por el contrario, cuando se aleja del Sol, disminuye su tamaño y vistosidad. En el núcleo del cometa se encuentra la mayor parte de la materia, y a medida que se acerca al Sol, aparece una especie de atmósfera compuesta de polvo y gases, llamada cabellera o coma. En dirección opuesta al Sol y producida por el llamado viento solar, está la cola del cometa, que es la característica más espectacular de este pequeño cuerpo cósmico. Las colas son de dos tipos principales. Unas están compuestas de gases, son azuladas y bastante rectas, mientras que las que están compuestas de polvo son más curvas debido a que se rezagan respecto al movimiento del cometa. Los cometas solo son visibles cuando se refleja en ellos la luz del Sol, que hace brillar su materia. Por esta razón, la mayoría de los cometas no pueden seguirse durante toda su órbita y solo se pueden ver cuando están cerca de la Tierra y del Sol. Los cometas forman parte del sistema solar, con órbitas elípticas normalmente más alargadas que las del resto de los cuerpos del sistema. Estas órbitas pueden tener diferentes periodos. Los de periodo corto son débiles y sus trayectorias son menos elípticas. Y los de periodo medio tardan décadas en dar una vuelta alrededor del Sol. El más conocido es el cometa Halley. También existen cometas con periodos muy largos. El cometa Kohoutek, que fue visto en 1973, tarda 216.500 años en efectuar una órbita. Origen y evolución de los cometas. En la actualidad, se piensa que existen millones de cometas en los extremos del sistema solar, formando lo que se conoce como la nube de Oort. Esta nube se supone que se formó con los materiales que quedaron después de la formación de los planetas del sistema solar, hace unos 5.000 millones de años. La nube, que puede estar situada a una distancia de 1 año luz del Sol, gira lentamente a su alrededor, hasta que sus componentes se ven perturbados por alguna estrella que pasa lo suficientemente cerca. Cuando esto sucede, algunos de estos cometas salen despedidos hacia el Sol y suelen describir órbitas más o menos regulares a su alrededor.
La nueva órbita del cometa no suele estar en el mismo plano que las órbitas de los planetas, pero habitualmente están influenciados por ellos. Cada vez que se acercan al Sol, parte de su materia se libera para formar la cabellera y la cola, y el núcleo va reduciéndose hasta que llega un momento en el que desaparece. A veces el cometa se separa en varios fragmentos y otras veces simplemente se convierte en polvo. El cometa Halley. Hace más de 2000 años, los astrónomos chinos probablemente observaron al cometa Halley. En el 467 a.C. fue registrado con claridad. Sin duda, el cometa más famoso es el Halley, que ha estado apareciendo en nuestros cielos cada 76 años. La última vez en marzo de 1986. A lo largo de muchos siglos, los astrónomos lo han estado estudiando en sus sucesivas visitas, pero esta vez estábamos mejor preparados tecnológicamente para estudiarlo de cerca. Se enviaron 5 sondas espaciales a su encuentro. Los soviéticos enviaron 2 sondas llamadas Vega 1 y Vega 2, y los japoneses otras 2 llamadas Suisei y Sakigake. Estas sondas enviaron información sobre la forma del núcleo, la composición del polvo, los gases cometarios y de la cabellera del cometa. Por último, la Agencia Espacial Europea envió la sonda Giotto, una nave de 960 kilos. Esta es la nave que más se acercó al núcleo del Halley, penetrando en su coma. Disponía de una cámara rotatoria multicolor que se enfocaba automáticamente hacia el núcleo del cometa. Además, desde la Tierra, los mayores observatorios del planeta se coordinaron para su estudio, de manera que se consiguió un grado de cooperación científica sin precedentes. La primera en acercarse al cometa fue la sonda soviética Vega 1, a casi 9000 kilómetros. Después lo hizo la japonesa Suisei. Más tarde se acercó la segunda nave soviética, seguida de la segunda sonda japonesa. Por último, la sonda Giotto se acercó hasta una distancia de 605 kilómetros para estudiar mejor el núcleo del cometa. Allí fue duramente golpeada por las partículas de la cola del mismo. El proceso de estudio de todos los datos obtenidos tardará aún mucho tiempo en dar los frutos esperados. Pero aún así hay ciertas cosas de las que ya estamos seguros. Por lo pronto sabemos que el cometa Halley es bastante más grande de lo que se creía. En lugar de los 6 kilómetros calculados para su núcleo, las sondas soviéticas estimaron que mide unos 14 kilómetros de largo y 7,5 kilómetros de ancho y de fondo. Se sabe que tiene forma irregular, como de patata, y que es más estrecho por el centro. Las sondas espaciales descubrieron que todo el gas y el polvo provenía de 6 o 7 chorros que había en el núcleo, en la parte iluminada por el Sol. El resto de la superficie no ofrecía ninguna actividad. Este gas del cometa estaba compuesto mayoritariamente por vapor de agua y un poco de monóxido de carbono. También se encontraron otras sustancias que son comunes al resto de los cuerpos del sistema solar. La teoría de que los cometas eran bolas de nieve sucia tendrá que modificarse, porque las sondas mostraron que la superficie del núcleo del cometa es completamente negra. De hecho, el Vega 1 registró en el cometa una temperatura muy alta. Si la superficie fuera de hielo, no podría estar caliente.
Esta cuestión y otras muchas no podrán resolverse definitivamente hasta que nuestro visitante del espacio aparezca de nuevo en nuestro cielo en el año 2061. Acceso a resumen. Tradicionalmente se ha considerado que los cometas están compuestos principalmente de hielo y partículas de polvo. A medida que el cometa se acerca al Sol, el hielo pasa directamente al estado gaseoso y a la vez se liberan partículas de polvo que al sufrir el empuje del viento solar forman la cola del cometa. Un cometa está compuesto principalmente por un núcleo sólido, donde, a medida que se va acercando al Sol, aparece una especie de atmósfera compuesta de polvo y gases que se conocen como cabellera. En dirección opuesta al Sol y producida por el viento solar está la cola del cometa. Unas colas son rectas y otras más curvas. Se cree que en el límite del sistema solar está la nube de Oort, formada por los mismos materiales que el resto de los cuerpos del sistema solar. De ella salen despedidos los cometas describiendo órbitas elípticas alrededor del Sol. El más conocido de todos ellos es el cometa Halley. La última vez que pasó cerca de nuestro planeta, en 1986, se enviaron 5 sondas espaciales a su encuentro, que revelaron nuevos datos sobre su composición y estructura. Aún así, todavía quedan muchos misterios por resolver acerca de estos legendarios visitantes de nuestros cielos. La base de datos DidaVision espera que los datos consultados hayan sido de su interés. Fin de la transmisión. Bienvenido a la base de datos DidaVision. A partir de este momento, su televisor está conectado a nuestros circuitos. Información solicitada. Los cometas. Su petición se está procesando en nuestro ordenador central. Entramos en el archivo de astronomía. Desde la antigüedad se conoce a los cometas, esos cuerpos errantes que cruzaban nuestro cielo, ofreciendo siendo uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza y a la vez sembrando el pánico entre la población.
que no comprendía que se trataba de objetos inofensivos, aunque muy vistosos. Por el contrario, pensaban que eran signos de mala suerte y que traían consigo grandes desastres y epidemias. Los científicos de hoy en día consideran que los cometas son cuerpos muy interesantes, ya que